y a partir de ese momento corre grabación. ¿Ya? Le estaba diciendo que formular una hipótesis, el investigador le da una posible solución al problema. Ya partiendo de ese punto, una vez que se realiza la investigación, se interpretan los resultados de la investigación si corresponden con la hipótesis que se ha formulado o contradicen a la misma. Entonces, la interpretación es básicamente eso, ¿no? Se interpretan los resultados obtenidos dentro del estudio a ver si se condicen con la hipótesis o si se contradicen, ¿no? Ahora, el informe es ya la escritura de estos datos a nivel teórico físico, es decir, escribir ya plasmar en una hoja, eso corresponde, ¿no? Y también utilizar la metodología que se ha empleado en formular siempre un parámetro metodológico, después las conclusiones y recomendaciones, luego la bibliografía, ¿no? Acá vamos a ver las conclusiones también. No, acá, no, acá. Investigación descriptiva. No son los tipos más de investigación, pero no lo vamos a leer nada más, no lo vamos a analizar a muy fondo porque no lo veo tan necesario simplemente para conocimiento general, pero dice, esta trabaja sobre la realidad de un hecho y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. En este tipo de investigación tienen las siguientes etapas. Describimos el problema, definición y formulación de hipótesis, lo que les decía hace ratito, supuesto en qué se basa, o sea, en qué estudio estás utilizando para crear tu hipótesis, en qué te estás basando, teoría, un teorema o algún estudio extra que hayas realizado o que ya exista, ¿no? Y después, marco teórico, que es básicamente sección de técnicas y ejecución de datos. Esto es muy importante porque esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a realizar unas técnicas que se llaman la tabla de distribución de frecuencias, y ya lo han visto con la licenciada a menor escala, ¿no? Conmigo tiene que ver lo práctico según la licenciada ha expresado en la anterior clase. Y me gustaría pues haber terminado este tema para yo después darles el contenido práctico a la par de la licenciada, pero no se pudo, ¿no? Bueno, en realidad aquí tenemos la población y muestra, que es nuestro lugar de trabajo o nuestro sitio de trabajo, es decir, dónde vamos a empezar el estudio o dónde vamos a estudiar. En caso puede ser una institución, un colegio. Entonces, por favor, le suplicaría a Félix, por favor, que apague el micrófono, si no tuviera alguna pregunta. Y si tiene alguna pregunta, pues adelante. Bueno, creo que no tiene preguntas, mucho mejor. Bueno, eso quiere decir que, bueno, pretendo entonces ser buen maestro y por ende está funcionando la idea, ¿no? Si no hay preguntas, o es que tienen sueño, no creo que tengan sueño, ¿no? Entonces, dice, hay algo que en la categoría de datos a fin de facilitar relaciones, es decir, en anteriores clases habíamos visto que hay que categorizar los datos, ¿no? Cuáles son los más importantes, cuáles no son importantes, cuáles son certeros y cuáles no. También hay que categorizar la importancia, la efectividad y la validez de esos datos, ¿no? Por ahí puede ser válido, por ahí no. Y después, acá tenemos la descripción, análisis e interpretación de datos, lo que veíamos hace rato, ¿ya? Eso de interpretar ya mediante el escrito físico, plasmar la bibliografía, las conclusiones, ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, esto es básicamente esto, ¿no? Los tipos de investigación. Ahora, la siguiente diapositiva es la investigación experimental, que se presenta a través de la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir el modo y por qué causa produce una situación particular. A ver, yo, por ejemplo,
A ver, acá tengo en mi mano, esto es jugo. Ok, a ver, este jugo yo podría abrirlo y ponerlo acá. Y después podría conseguir tal vez, no sé, sal y ponerlo acá, ¿no? Obviamente el sabor y todo eso va a cambiar y se va a ver feo. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Que yo estoy experimentando y probando sabores para ver con qué otra cosa podría combinar yo el jugo, ¿no? Por eso dice que describe lo que en esta investigación experimental nos limitamos a escribir lo que ha pasado al mezclar el jugo que tengo acá yo con otra sustancia, ¿ya? Y qué ha cambiado en cuanto a su sabor o su estructura, tal vez se ha vuelto más espeso, menos líquido, ¿no? Entonces, o tal vez simplemente ha cambiado el color, hasta eso se toma en cuenta cuando se trata de una investigación experimental, ¿no? A ver, dice presentación del problema, definición y identificación del problema, formulación de hipótesis, diseño y plan experimental, cosa que no veíamos en el anterior, diseño de investigación, determinación, población y muestra, que veíamos también, y selección de instrumentos de medición, eso también es para trabajar a nivel numérico. Después, si no se cuenta con los instrumentos, los tiene que elaborar, o sea, si no tienes encuestas, entrevistas o algo, igual tienes que elaborar, porque no siempre se te da todo hecho, ¿no? Entonces, prueba de confiabilidad de datos. Ya les dije que lo primero para una investigación es ver si los datos realmente son eficientes y comprobables, ¿ya? Y si nos van a servir realmente para nuestra investigación. En caso de que no nos sirvan, pues simplemente lo vamos a descartar, ¿ya? Entonces, después vamos a realizar los experimentos, vamos a ya ejecutar, es decir, voy a mezclar mi jugo con algo más para ver qué pasa con el jugo o con el compuesto en sí. Si cambia de color, si el sabor cambia, si no, si se vuelve, si cambia su consistencia y demás otros elementos que podemos considerar, ¿no? Ahora, listo, ya, tratamiento de datos. Tratamiento de datos quiere decir que una vez obtenidos estos datos vamos a sintetizarlos. Vamos a sintetizar los datos de manera que nos permitan a nosotros entender el estudio y hacer que los demás comprendan de forma más rápida, más útil y más eficiente. ¿Vale? Eso se llama el tratamiento de datos. Y básicamente eso es lo que se hace en estadística, ¿no? Tratar los datos para hacerlos más llevados y que no se queden como datos brutos, como decía la licenciada del día viernes, ¿no? Hablaba de los datos brutos cuando los datos no están agrupados o no están ordenados, ¿no? Entonces, ya, lo siguiente. ¿Preguntas hasta aquí? Compañeros, compañeras, voy a pensar que se han dormido y voy a preguntar a quien se me ocurra, así que díganme si hay preguntas. Todo está claro, Ausi. No hay preguntas. Listo. Bueno, nuestra última diapositiva, ¿no? Enunciar los objetivos de investigación son las etapas de investigación. Hemos hecho esto desde un principio, indicar cómo se selecciona el caso, recoger datos, organizar datos, informar resultados y discutir significación. Esto, informar resultados es las conclusiones. Discutir y significación en función de objetivos son las recomendaciones, ¿ya? Como pueden ver desde el principio de la diapositiva, hemos empezado con enunciar y ver qué son las investigaciones como tal, hemos llegado de principio a fin, entonces con eso este tema estaría concluido, ¿ya? Este tema estaría concluido, ¿ya? Entonces estaríamos viendo otro tipo de temas, pero vamos a ver un tema muy cortito a nivel teórico, espero por lo menos acabarlo hasta que termine la clase. Ahora, no sé si ustedes tienen algo más que hacer después de esta clase o es que podemos abrir otra sesión. ¿Tienen la palabra, por favor?
ya, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Oh, aquí dice gracias, ¿no? Acá terminamos la diapositiva del día de hoy. Entonces vamos a continuar con el otro tema. Ah, y ojo, esta diapositiva se las voy a mandar porque ya hemos terminado el tema, ¿no? Y el trato con ustedes era que yo les mando las diapositivas una vez termine el tema, cosa que ya hemos hecho, obviamente, ¿ya? Entonces, seguiremos buscando nuestro siguiente tema. Voy a buscar por acá. Debe estar por acá, sí, por acá debe estar. Mm, mm, ahí está. Ya, tenía un tema más, pero no lo vamos a tocar por cuestiones de tiempo. Igual se los voy a pasar. Y vamos a tocar este tema que es realmente cortito, ¿no? El método estadístico. Son marcadas diapositivitas que vamos a tocar ahorita y vamos a insertar, no me equivoqué de parámetro. Acá está. Ay, no, lo que faltaba. Eh, ya, aquí está. Bien, tenemos al método estadístico, ¿no? Ahí está lo de la objetura, mi rúbrica y todo, y la cosa del tema y todo lo demás. Ya, entonces, ya, bien. El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de datos de la investigación. Las características que adoptan en los procedimientos propios del método estadístico dependerán del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión, o sea, de la variable. ¿Ya? Dice que no todo el método estadístico es uno solo, sino que depende netamente de cómo se vaya a abordar la investigación, del diseño metodológico, dependerá entonces la investigación y su método de estadística. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Dice, el método tiene estas etapas. Dice, recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis, ¿no? Tales etapas se encuentran en el orden descrito y cada una de ellas consiste en lo siguiente. Si no, vamos a ver la primera etapa. Dice recolección. Es básicamente cuando tú vas a encuestar, digamos, sobre un determinado tema, vas a encuestar y vas a decir encuestas generales, entonces empiezas a repartir las hojitas, ¿no? Y empiezan a responder. Eso es de colección de datos, ya son datos brutos. A eso se llama obtener datos brutos. Dice, esta etapa del método consiste en la medición de variables. De hecho, recoge información y señala el diseño de la investigación. O sea, dice que va a recoger información, únicamente recoge. Ya dice, la recolección puede realizarse de diferentes maneras. Eso ocurre por observación, que tú puedes observar y apuntar en una libreta de campo. Pero en ocasiones se requiere complejos procedimientos, encuestas, entrevistas, diseños de panel, muestras apareadas y otros mecanismos de recolección de datos, perdón, se me traba a veces. Bueno, a ver, dice, la calidad técnica de esta etapa es fundamental, ya que de ella depende lo que se disponga de datos exactos y confiables en los cuales se fundamentará las conclusiones de toda investigación. ¿Qué decimos acá? ¿Qué decimos acá? Sencillo. O sea que esto es importante porque si tus encuestas o entrevistas o cualquier método que estés usando y tu observación está mal hecha, toda la investigación se va a abordar de mala manera. Entonces, obviamente es lo que te está diciendo acá. En ocasiones, la recolección de información se da en grupos tan grandes que se hace impráctico tratar abarcarlos. Entonces, es cuando se ponen en práctica procedimientos de muestreo, que no es otra cosa que, digamos, ustedes son 70 estudiantes, ¿ya? Entonces, yo de los 70, por reducir un poco el número, puedo trabajar con la mitad, 35, ¿ya? Y esos 35 son mi muestra, mientras ustedes, sumados toditos los 70, son mi población. Es decir, que voy a agarrar un pedacito de ustedes y voy a trabajar con el pedacito, ¿no? Obviamente, ¿no? Es lo que dice. Dice, tales procedimientos de medición, de muestreo, están subordinados a la consecuencia de verificable que se desea comprobar y el diseño de investigación. ¿Qué es consecuencia verificable? Es la variable.
aquí está en un término más técnico, pero en esta situación es la variable, ¿ya? Es la variable lo que dice consecuencia verificable, la variable. Y depende básicamente de esta variable, porque no vas a hacer una encuesta sobre motos cuando tu investigación trata de autos, ¿verdad? Son objetos parecidos, pero no iguales, y por ende coinciden en muy poco, por lo cual la encuesta no resultaría efectiva, ¿no? Hablando en términos más usuales, ¿ya? Entonces, por eso mismo dice que depende de la variable y depende del diseño de investigación. Pues decir, no vas a hacer una encuesta descriptiva cuando tu investigación resulta ser exploratoria, ¿no? Tiene que haber, perdón, esa coherencia entre lo que se está haciendo dentro de una investigación, ¿ya? Bueno, ahora vamos, segunda etapa. Le cuento. Esta es la parte del método estadístico en que la información recogida es sometida a revisión, clasificación y cómputo numérico. Este cómputo numérico es el que vamos a llevar nosotros. Un segundito, por favor, déjenme mover mi cámara. Mi teléfono se está descargando y si no lo cargo se va a apagar y ya valimos queso, ¿no? No podemos valer queso porque tenemos que trabajar, ¿no? Y obviamente. Bueno, entonces, dice, en esa parte del método estadístico es cuando revisamos la información obtenida dentro de nuestras encuestas, revisamos, clasificamos cuál nos sirve, cuál no y demás. No sé si se me escucha. Voy a aumentar un poquito el volumen. Se me escucha, ¿verdad? Se escucha muy bien. Sí, Auxilio. Bajito, bajito, Auxi. sí, hay un problema, es que mi micrófono en la computadora no es muy amplio y mi teléfono se apagó lamentablemente. Entonces empezamos con ese contratiempo, ¿ya? Por eso es que no se me escucha con claridad. Pero vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible la clase. Voy a tratar de encender mi teléfono de vuelta para que podamos llevarlo. Pero mientras tanto, para no perder tiempo, porque el Zoom tiene un límite muy corto, vamos a estar avanzando un poquito y me voy a acercar más a la computadora, ¿ya? Entonces, ahora sí, dice, a veces el recuento puede realizarse de manera simple. Sin embargo, puede requerirse el empleo de computadoras, programas especiales para manejo de bases de datos. No, nosotros en este caso no vamos a requerir ningún tipo de programa súper especial o muy computarizado, sino simplemente vamos a recurrir a lo que hemos dado en llamar la tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Es una manera de agrupar datos que ustedes ya habían visto un poquito con la licenciada Flores el día viernes, ¿ya? Entonces, en términos generales puede decirse que el recuento consiste en una cuantificación. Cuando yo he venido, don Felipe, ya habían descargado uno más. No nos has dicho nada, don Felipe. A mí no me has dicho nada. A mí no me has dicho nada. Todavía me has visto, no me has dicho. Don Felipe no está en la clase. Rebe, tu micrófono está prendido. Porque ahorita, don Felipe, los paquetes han llegado cerrados. O sea, no, ni cómo se lo hubieran robado. Solamente hay uno que sí está faltando. Sí o sí está faltando en uno reventado. Uno. Ya, ahora sí, ya la he silenciado. Me voy a disculpar la irrupción. Bueno, no es mi culpa que sean tan descuidados algunos compañeros. Bueno, en realidad sí, vamos a ir avanzando en este sentido, ¿no? Dice que en términos generales el concepto dice consiste en la cuantificación de la frecuencia con que aparecen las diversas características medidas en los elementos. A ver, ¿a qué me refiero esto? Digamos, podemos estar trabajando, como ya decía la ley, en la variable edad, como está en el ejemplo del texto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que a nosotros vamos a ver cuántas veces se repite el mismo dato
dentro de nuestra muestra total de estudio, que pueden ser tal vez 100 personas. Entonces, si es edad, digamos, puede ser, como decía, el 3199, si no me equivoco el nombre, no me equivoco el nombre, da eso, ¿no? Y en realidad, bueno, si no me equivoco, vamos a ver esos elementos, ¿no? Vamos a ver vamos a ver cuántos tienen, por decir, de 30 a 40, cuántos tienen de 40 a 50 y cuántos tienen de 50 a 60 años, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, vamos a ver esos elementos que nos van a permitir hacer un recuento de datos, ¿ya? Para ver cuánto hemos podido investigar y cuántos datos hemos podido obtener. Y entonces vamos a ver eso. Eh, por favor, voy a tratar de que mi teléfono vuelva a funcionar. Ya, entonces, bien, vamos a estar viendo eso. Ya, tenemos una tercera etapa, que es la presentación de estos. En la etapa de métodos estadísticos se elaboran cuadros y gráficos que permiten una inspección rápida, precisa de datos. Ya, elaboran cuadros que permiten, ya dice, la elaboración de cuadros pues, tiene como propósito acomodar los datos de manera que se pueda efectuar, dice, ¿no? Y de manera que pueda efectuar una versión numérica precisa de los mismos. Eso como dice claramente, eh, es básicamente elaborar cuadros, gráficos, diagramas de barras, el código de colores, la tabla de distribución de frecuencias, otro sistema de datos que se tiene que evaluar. Entonces, eh, eso, eso es básicamente poder presentarlos de manera sintética, porque ¿de qué nos sirve a nosotros presentar como datos brutos lo que hemos estudiado? Necesitamos sintetizarlo para que nos, para que nos permita a nosotros tener un estudio mucho más ordenado, ¿no? Ahora dice, la elaboración de gráficos tiene por propósito facilitar la inspección visual rápida de la información, dice, ¿no? Dice que lo primero es sintetizar y hacerlo más agradable a la visión, para que podamos inspeccionar rápidamente sin tanto meollo, poder construir ese estudio, ¿no? Ese estudio numérico. ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros, compañeras? No me obliguen a preguntarles. No. ¿No hay preguntas? O ando hablando para el simio. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, no hay preguntas, ok. Bueno, a ver. Voy a tal vez hacer esta explicación por audio, si es que no se llega a escuchar, pero se puede escuchar bien. ¿Ya? 4. Síntesis, ¿no? Esta etapa de información es resumida, de forma que las medidas que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas, series o agrupamiento de datos. ¿Ya? Aquí nos dice que ya en la presentación se hace ya se ordenan los datos, ya se ponen a buen recaudo de visión para poder verlos de forma más estética y ordenada, valga la redundancia, ¿no? Tenemos 10 minutitos más y vamos a acabar este tema en 10 minutos. Pero acá en la síntesis nos dice que es resumir aún más esos datos. Dar todas las medidas que se resuman de resumen hacer comunicados y permiten que los interlocutores evocar de la misma manera la esencia de los datos. Es decir, que tomamos los puntos más importantes numéricamente hablando de los datos y los sintetizamos, o sea, los resumimos. En lugar de decir la media aritmética de tal elemento de las edades de 12 compañeros de segundo B1 o segundo vespertino es de 35 años, por decir. Es un ejemplo, ¿no? Ni siquiera he sacado la media, pero es un ejemplo. La media de los, podemos decir,
La media es equivalente a 35 años en los estudiantes de 9-1. Es un poco más simple, más directo y más al punto, ¿no? Es básicamente lo que nos dice en síntesis, ¿no? Para los datos cuantitativos se encuentra la moda, la amplitud, la mediana y el promedio. Todo esto vamos a poder llevar cuando hagamos la tabla de distribución de frecuencias. Una vez que hagamos esta tablita, y que entonces ya hayan visto con la licenciada Flores a medir de forma literal y un poco práctica, vamos a poder, llevar estas operaciones o fórmulas o elementos que constituyen también al proceso estadístico, ¿no? Ahora sí, tenemos una cuestión más, dice análisis. En esta etapa, pues, dice, mediante fórmulas estadísticas apropiadas, el uso de tablas específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen, la previamente calculada. ¿No? Entonces, dice que a través de fórmulas y de uso de tablas y otros elementos, se efectúa una comparación, ¿no? De los datos que hemos obtenido en un principio, de los datos que hemos descartado y de los datos que finalmente tenemos, ¿no? Si hemos planteado un diseño de investigación donde la hipótesis decía una cosa, ahora tenemos que plantear si el diseño condice a la hipótesis o se contradice. Es lo mismo que hemos visto en el primer tema, pero está en una situación un poco más práctica, ¿no? Ahora dice, análisis estadístico de datos consiste en la comparación. Existen procedimientos bien establecidos para la comparación. Procedimientos conocidos como pruebas de análisis estadístico cuentan con sus fórmulas y procedimientos propios. Por ejemplo, la tabla de distribución de frecuencias es un método estadístico que igual tiene su método propio. La mediana también tiene su método propio. La moda, la media y el intervalo tienen sus títulos propios, ¿no? Entonces tienen sus fórmulas y sus maneras de hacer que no son fáciles de emular, ¿ya? Tenemos esta última diapositiva, espero el tiempo me dé. Y decimos que, tal como decía, por lo anterior puede considerarse que la estadística es una disciplina que posee su propio método, dice, ya. Tal disciplina emplea conocimiento de otras ciencias, como la lógica y la matemática. Por ello se dice que la estadística es una forma razonable de emplear el sentido común en la aritmética, ¿no? Tal como les decía, ¿no? ¿Por qué ella les hacía, la licenciada les hacía la pregunta de por qué el índice de edad no es mayor que 99? Porque básicamente hay muy pocas o casi ninguna persona que haya llegado a 100 años, ¿no? Entonces eso es usar la lógica, usar bien la cabeza y no usar números mecánicos. Es fuma que gato, ¿no? Perdón, una mascota me estaba importunando. Y bueno, hasta acá hay preguntas, por favor, antes de cortar con la reunión. Todo comprendido, Ausi. Bueno, está bien. Voy a tratar de explicar por audio estas diapositivas porque entiendo que no se podía escuchar con claridad por el error de mi teléfono que apenas se está recuperando ahora. Ya, entonces, posterior les mando la diapositiva, también el audio. ¿Ya? Y por favor, le pediría al presidente que pueda coordinar con ustedes una clasecita extra para poder liberarnos y poder enseñarles un poquito más de la distribución de frecuencias de manera práctica, por favor. Le pediría que me haga conocer qué día pudieran, yo me pondría en su tiempo, porque hemos perdido una clase o casi media clase cuando no hemos podido terminar el anterior tema. Está bien, por favor, les pediría encarecidamente que hagan esta excepción por esta vez. Reci, ¿está por ahí? Pablito. Bueno, creo que Pablito no está ahí. Voy a hablar con él de manera personal, no me deja otra alternativa ya que no está por aquí. Pero espero puedan considerar lo que les he dicho
poder tomar una clase extra para poder yo nivelarme al avance de la licenciada y poder correr de una buena manera, ¿no? El avance del trabajo. Sin más, pues me despido de ustedes muy atentamente y que el Señor los bendiga, que los cuide mucho. Un abrazo enorme, así grandote. Y nos vemos, si Dios quiere y nos lo permite, el próximo miércoles o cualquier otro día que el presidente me haga conocer. ¿Está bien? Ahora voy a ver si está grabándose. Entonces, en breve también voy a subir ambos videos de las clases, la anterior y esta, al canal de YouTube. Entonces suscríbanse, permanezcan atentos siempre porque ahí están los contenidos. Y no se preocupen, todo va a estar en orden, ¿sí? Vale, hasta luego. Muchas gracias, auxiliar, se le agradece bastante. Gracias, Auxi. Gracias, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego. Compañeros, tengan buenas noches, cenen rico y cuando lleguen de su trabajo, pues de su trabajo, abracen a la familia, abracen a hermanitos y demás, ¿no? Entonces, cuídense mucho, salgan de casa simplemente con lo necesario, bien protegidos, que no quiero enterarme de la mala de que alguien se enfermó, ¿no? Nada, un abrazo y pues hasta la próxima semana.